Dios ya no me ama. Una afirmación que muchas veces nace en nuestros momentos de dolor, una afirmación que nace muchas veces en lugares muy difíciles o momentos o temporadas de nuestra vida muy difíciles. Y hoy el Señor quiere hablarnos acerca de esto y es recordarnos que Él sí nos ama y que su presencia está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cuando yo estaba haciendo este tema y este mensaje, me acordaba mucho que en los momentos más difíciles de mi vida, yo he podido llegar en algunos momentos a pensar que por ese dolor o por esas cosas que están pasando y esas circunstancias he llegado a pensar que Dios no me ama. Y ese es el peor error, es el error más grande que podemos llegar nosotros a hacer o cometer. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es donde deberíamos estar más pegados de Dios. Y el diablo quiere que hagas lo contrario. Quieres que en los momentos más increíblemente, más difíciles, te alejes de Dios. Y Dios hoy quiere recordarte que Él te ama. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a esta afirmación? Nosotros llegamos muchas veces a esta afirmación porque no conocemos a Dios. Porque se nos olvida quién es Dios. Y empezamos a pensar que Dios es como nosotros, que Dios es como el ser humano, que falla, que se aleja, que si no se hace esto, entonces se aleja. No, Dios no es ser humano para fallar, Dios no es ser humano para irse. Él es impresionante y nos ama con todo el corazón. Así que me encantaba un ejemplo que en estos días veía en TikTok, y ese ejemplo hablaba acerca de un joven estaba dando un mensaje cristiano, y en este mensaje cristiano decía que hoy en día tenemos mucho ruido, tanto ruido que habla en contra del amor de Dios, mucho ruido que nos dice que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está para nosotros, y bueno, y salen todas estas mentiras que obviamente empiezan a llenar nuestro corazón de puras inseguridades. ¿Por qué? Porque el sentir que Dios no nos ama es literalmente estar lleno de inseguridades. Inseguridades que solamente planta el enemigo y nosotros mismos. Entonces, en este ejemplo, él hablaba acerca de un famoso que mucha gente le hablaba y decían cosas malas de él, pero como él estaba en una cafetería y en esa cafetería pues encontró a este famoso y veía que estaba feliz con su familia y que era completamente diferente a lo que decían las personas. Y las personas en este mundo, y seguramente tú estás viendo, que muchas de las personas hablan mal de Dios y dicen que Dios no los ama, que Dios no te ama, que Dios no existe. Pero Dios es muy difícil de entender cuando no lo conoces. De Él se pueden hablar muchas cosas, pero solamente se conoce en el momento que estamos cerca de Él. Entonces, para poder entender la predicación de hoy, nosotros tenemos que saber que Dios nos ama cuando estamos cerca de Él. Dios nos ama en el momento en el que nosotros tomamos la decisión de estar ahí. Él siempre nos va a amar, pero su amor no va a ser de pronto visible para nosotros cuando estamos lejos. Solamente uno ama a quien conoce. En realidad, a las personas desconocidas uno les tiene cierto aprecio, pero uno realmente ama a quien conoce. Y hoy es un buen día para darte cuenta que todas las mentiras o todas aquellas confusiones o cosas que Satanás pone en ti, pues son cosas que realmente él quiere hacer para distraerte de la verdadera afirmación, que no es Dios no me ama, sino que Dios me ama. Entonces, hay diferentes preguntas que cuando nosotros pensamos que Dios no nos ama, pues se elevan en nuestras vidas, ¿sí? Y son preguntas como estas, y hoy vamos a resolver estas preguntas y vamos a salir de este lugar sabiendo que Dios nos ama. La primera pregunta es: ¿cómo podría amarme Dios si vivo todo este dolor? Yo no sé si tú has vivido mucho dolor en tu vida o han pasado diferentes cosas en tu vida, pero hay transiciones, circunstancias y momentos demasiado dolorosos, tan dolorosos que llegamos a pensar eso, que Dios no nos ama, o que Dios se olvidó, o que Dios nunca nos amó, o que Dios nunca existió. ¿Y por qué? Porque los momentos tan difíciles es muy difícil en la tormenta ver luz, es muy difícil en la oscuridad ver una esperanza. Pero el Señor hoy quiere hablarnos y ver el dolor de una manera diferente para que en los momentos de dolor nunca le digas a Dios que Él no te ama, sino que en medio del dolor Dios puede estar hablando en tu vida. Y mira esto. El dolor es un factor que el cuerpo humano utiliza para rechazar diferentes situaciones que lo ponen en riesgo. Yo no sé si en algún momento a través del dolor o la advertencia de algo, pues tú has dejado de hacer algo o te pegaste y no lo volviste a hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba mucho más pequeño, mis padres me decían a mí todo el tiempo que, por ejemplo, no me subiera en la silla porque me iba a caer. Pues resulta que muchas veces uno no hace un cambio en la vida de uno hasta que uno
no sufre ese dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que en los momentos de dolor no es que Dios no te ame, es que Dios te está formando. En el momento de dolor no es que Dios no te ame, es que Dios está utilizando ese dolor para madurar. En los momentos de dolor no es que Dios no te ame, sino que Dios está utilizando esa situación para bendecir tu vida. Y pues hay veces es difícil de entender, pero si nos ponemos a pensar en toda la vida, pues los momentos más duros de nuestra vida son los que han hecho lo que somos hoy. Los momentos más duros de nuestra vida es lo que verdaderamente nos ha llevado a nosotros, a cada uno de nosotros, a ser la mejor versión de nosotros. Pues yo me acuerdo mucho que cuando yo aprendí a montar bicicleta, yo pues tuve un golpe impresionante, porque mi papá me dijo que sin las rueditas, y me soltó. Y yo fui directo y me pegué contra un muro y bueno, casi pierdo hasta los dientes, pero realmente fue una bendición. Hoy en día nosotros estamos practicando ciclismo y de ese dolor aprendí a poder mejorar. Entonces, ¿cómo podría amarme Dios si vivo todo este dolor? Y mira esto, lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que Dios puede amarnos si vivimos todo este dolor? Pues Dios nos ama porque Él sabe nuestro dolor, lo vivió y lo usa para que podamos madurar en la vida. Quizás en este momento el dolor te está haciendo pensar que no sirves, el dolor te está haciendo pensar que Dios te abandonó y que se alejó de ti. No, el dolor en vez de alejar a Dios, lo acerca, no para quitar el dolor, no para suprimir a las situaciones difíciles de la vida, sino para acompañarte y mostrarte que al final todo es para nuestro bien. Y eso es impresionante. Y hoy en día vivimos en una sociedad que no quiere caerse, una sociedad que no quiere el dolor. Y el dolor es innato, va a llegar, ¿sí? No hay manera de huir de él. Pero ¿qué tal si en los momentos de dolor no dudamos de Dios, sino que nos acercamos a Dios? En los momentos de dificultad, no te alejes de Dios, acércate a Dios. Y ahí nos damos cuenta que Dios nos ama. Y quiero terminar esta primera pregunta de esta manera. De las caídas más fuertes hemos aprendido nuestras mejores lecciones. En nuestras caídas más fuertes hemos aprendido nuestras mejores lecciones. Del dolor más fuerte hemos aprendido nuestras mejores lecciones. Nosotros hemos aprendido gracias a ese dolor. Y ese dolor, aunque Dios no quiere que vivamos ese dolor, pues Dios ha permitido eso porque nosotros tenemos libre albedrío y al final nosotros somos el resultado de malas decisiones que mucha gente tomó atrás de nosotros. Y ese dolor se va acumulando a que pues obviamente recibimos dolor. Pero en medio del dolor, Dios promete que Él está con nosotros y que nosotros vamos a vencer ese dolor. Así que si tú tienes esta pregunta en tu vida que te hace sentir que Dios no te ama, pues hoy queda resuelta. Aunque vivas dolor, Dios está contigo en tu dolor, durante tu dolor y cuando pases el dolor. Amén. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta, y es: ¿cómo podría amarme Dios si no me habla? Y este es algo que pasa muchísimo en nosotros los jóvenes. Todo el tiempo estamos pensando que Dios no nos habla, que Dios le habla a todos pero no nos habla a nosotros, y estamos con ese estrés obviamente de buscar que Dios nos hable. De hecho, yo siento que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como personas que profesamos el cristianismo y que amamos a Dios, hemos llegado a decir: no, es que Dios me habló. Y sí, es importante decir que Dios te habló, pero hemos creado de cierta manera un cliché en donde las personas que apenas estamos creciendo en el Señor, que estamos en las primeras etapas de nuestra vida, pues busquemos una manera de que Dios nos hable de manera impresionante y nos llegamos a deprimir porque pensamos que si Dios no nos habla con que caiga el rayo, o que si Dios no nos habla impresionante como le habla al predicador, pues entonces Dios no nos está hablando y no está haciendo nada por nosotros. Y esa es una gran mentira. Y por eso es que muchos de nosotros
nosotros llegamos ¿a qué? Llegamos a pensar que Dios no nos ama. Pero es una ¿qué? Es una mentira. Y esa mentira nace en nosotros, ¿por qué? Pensamos que Dios tiene que llegar y hablarnos de maneras muy complicadas. Y Dios no tiene que hablarte de manera complicada para que te esté hablando. Dios aún en el silencio habla. Y a mí eso me encanta. El Señor quiere hablarte hoy y recordarte que Él siempre te habla y que siempre te ama. Entonces, buscamos a Dios de maneras tan complicadas y no nos damos cuenta que Dios es nuestro Dios y la persona más impresionantemente específica y detallista de todo. Dios es detallista. ¿Sí? Dios habla también de maneras pequeñas, en cosas pequeñas que parecieran no tener sentido. Y mira esto, Dios te habla hoy con un nuevo día. O sea, tú quieres saber que Dios te hable y te ama, pues date cuenta que hoy tienes un nuevo día de vida. Ahí Dios ya te está hablando. Segunda cosa, Dios te habla acerca de la creación. Si tú tienes una mascota, si no tienes, pues sal y busca las mascotas. En estos días estábamos montando bicicleta y las mascotas nos atacaron, los perros nos atacaron en las bicicletas. Y ahí nos damos cuenta que la creación habla todo el tiempo a nuestros corazones. Seguramente esos perros pues no les gustan las bicicletas, pero uno se da cuenta de cómo la creación habla del amor del Señor. El tercero, con este mensaje, Dios hoy te está hablando y te está diciendo, hey, ¿tú estás pensando que yo no te amo? Pues yo quiero recordarte que sí lo hago y en todo momento. Nos habla con su palabra, con su Biblia. Está todo el tiempo ahí hablándonos. ¿Cómo podemos decir que Dios no nos habla cuando no abrimos la Biblia? Eso no tiene sentido. Si quieres que Dios te hable solamente a través de mensajes de personas, pues no vas a recibir nada. Al final, Dios quiere hablarte de manera personal y lo hace a través de su palabra. Otra cosa, Dios también nos habla en lo simple, en lo pequeño, en las cosas, en los abrazos, en el mensaje, en estos tiempos. Él también habla de lo simple. No busques lo complejo, porque Dios ya se encargó de lo complejo. Dios quiere que lo encontremos en lo simple. Y el sexto, que también lo encontremos en las sonrisas. Y ahí donde estás, yo quiero invitarte a que sonrías ahí donde estás, viendo este video. Sonríe ahí donde estás. No hay nada más hermoso que las sonrisas, y las sonrisas que traen esperanza, ánimo, pero sobre todo traen amor. Entonces, si nos damos cuenta, Dios nos habla en todo momento. Es una mentira que no. Hay momentos, claro, que hay silencio, pero hay veces yo siento que no es el silencio del Señor. No es que Dios esté alejando de nosotros. Hay veces somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y cuando nos alejamos de Él, pues nos es difícil escuchar. No sé si alguna vez tuviste walkie-talkies y te alejabas mucho. Y era tanta la lejanía que como que se entrecortaba la señal. Esa persona te estaba hablando, pero tú no la escuchabas. Dios siempre te habla. El problema es que muchas veces estamos lejos o salidos o fuera de la frecuencia de Él. Hoy vuelve a la frecuencia del Señor, porque Dios quiere hablarte y recordarte que Él te ama en todo momento, que Él te amó ayer, hoy y te amará mañana. Amén. Y mira la tercera pregunta. ¿Cómo podría amarme Dios si solo se enfoca en algunos? Y esta es una mentira gigante. Hay veces pensamos que Dios no nos ama porque se enfoca en otras personas. ¿Por qué? Porque vemos el resultado de otros. Y aparece algo en nuestro corazón que se llama la envidia. Y esa envidia nos hace pensar que Dios favorece a otros más que a nosotros. O que Dios favorece a muchas personas. Por ejemplo, lo vemos mucho en la iglesia. La gente piensa que por tener una posición o por ser pastores o por ser diáconos o tener diferentes cosas tienen más importancia para Dios o pueden hablar a las personas mal. ¿Por qué? Porque el ser humano ha hecho esto ¿para qué? Para beneficiar a algunos, pero para dejar atrás a otros. Pero Jesús no es así. Y a mí me encanta decirte hoy que Jesús no hace acepción de personas. Dios no hace a unos a un lado y a otros no. Dios ama a todos por igual, pero lo que no ama es el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, ¿cómo así que Dios se enfoca en algunos? Esa es una mentira muy grande. Y hoy tenemos que dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque Dios se enfoca en nosotros. Amén. Dios se enfoca en cada uno de nosotros y nos ama a todos por igual. Así que si hoy has llegado a pensar que Dios no te ama porque es que algunos son más bendecidos, mentiras. Es porque en ese momento estás pensando con un corazón lleno de pronto de envidia y de pronto quieres eso, pero no has pasado el proceso. Para tener lo que Dios tiene para tu vida y para que Dios se enfoque en tu vida, lo único que tienes que hacer es que recibir a Jesús en tu corazón. Dios ya está enfocado en ti, pero espera los procesos del Señor. No busques resultados instantáneos con pocos esfuerzos.
Ten tranquilidad en el proceso. Deja que Dios vaya pasando poco a poco, porque al final hay gente que tiene mucho, pero ha pasado muchos procesos con Dios y por eso está en este lugar. Quizás tú apenas estás empezando y muchos de nosotros estamos empezando. Mantengámonos firmes, puesta nuestra fe en Él, pues el Señor nos ama con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se enfoca en algunos, Dios se enfoca en todos. Esa es una mentira. Entonces Dios nos ama y se enfoca en mí. Entonces ahí donde estás, yo quiero que repitas conmigo: soy único para mi Dios. Somos únicos para nuestro Dios. Recuerda darle like, suscribirte, compartirlo con una persona más. Dios hoy está trayendo respuestas impresionantes para saber que Él nos ama. Entonces mira lo que dice Isaías 43. Solo Dios salva, dice así. Isaías 43 dice: Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo. Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Todo el tiempo está hablando de tú, está hablando de ti, está hablando en primera persona. Así que hoy Dios te está diciendo: hey, tú eres importante para mí. Si has llegado a tener mentiras y has dejado a pensar que Dios no te ama porque supuestamente se enfoca y porque supuestamente alguien o personas, instituciones ponen a otros por encima para bajar a otros y humillarlos, no, ese no es Dios. Para Dios todos somos iguales, los que predican, los que no predican, todos somos iguales. No hay excepción de personas, no lo hay. Dios nos ama por igual. Y para terminar esto, quiero recordarte hoy algo muy hermoso, y es que Dios nos ama de manera única. Dios tiene una relación única contigo. Entonces, si Dios tiene una relación única contigo, es porque Él tiene procesos únicos contigo y resultados únicos contigo. Jamás llegues a dudar que Dios ama a otros más, porque Dios siempre te amará a ti de manera única, igual que a todos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo podría amarme Dios si tanta gente niega su existencia? Vivimos en un tiempo donde muchas personas, de hecho yo siento que un gran porcentaje de las personas hoy en día duda de Dios. Tanto llegan a dudar que llegan a pensar, o hemos llegado a pensar, que Dios no existe. De hecho, las redes sociales, la sociedad está llena de eso. ¿Por qué? Por diferentes cosas. No solamente por la parte científica, sino que también nosotros como testimonio hemos llegado a ser muy malos representantes de Jesús. Y hemos llegado a poner una imagen errónea y quebrada de lo que es Jesús. Y por eso muchas personas no creen que Él existe. Pero yo puse dos específicas y yo creo que en esa parte muchas de las personas no creen en Dios. Primero, porque no ven la necesidad. Segundo, porque creen en la ciencia. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, Darwin y el evolucionismo. Y otra, porque simplemente no saben en qué creer o creen en todo. Pues obviamente eso llega como dardos a todos nosotros y nos hace pensar, bueno, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que yo sí voy a llegar al cielo? ¿Será que Jesús sí? Entonces empiezan estas dudas a levantarse en nosotros y nos hacen llegar a pensar que Dios no existe y por ende que no nos ama. Pues a mí me encanta esto, y es ¿por qué? Porque muchas de las personas pues viven fe. La fe no solamente es el cristianismo, la fe está puesta en lo que nosotros le queramos poner fe. Nosotros podemos poner fe en nuestro Dios, podemos poner fe en un computador, podemos poner fe en las personas. De hecho, nosotros vivimos muchas veces la fe. Pues resulta que esa fe que nosotros tenemos, muchas personas la ponen en diferentes cosas. Y por eso esa fe que hablan y dicen, pues esa es su verdad. Y como hoy en día hay tantas personas que profesan eso, pues nos hacen dudar de lo que nosotros creemos. Pues hoy yo quiero recordarte esto. Y es que aunque hayan millones de personas, nunca Dios va a abandonarnos. Y algo que me encanta a mí, y cómo yo me doy cuenta que Dios me ama en esto, y así mucha gente no crea en Dios y niegue su existencia, yo sé que Dios me ama porque Él ha hecho cosas grandes en mí. Dios ha hecho cosas tan grandes en mí que yo antes no me soportaba por la manera en cómo era, y hoy en día me amo. Y eso nadie me lo puede quitar.
No permitas que esa mentira de que Dios no te ama entre a tu vida porque Dios no existe y te digan que Dios no existe, cuando Dios ha hecho cosas increíbles en ti que nadie podría negar. La gente puede decir lo que sea, pero tu corazón sabe lo que Dios ha hecho por ti. Tu corazón sabe lo que Dios ha trabajado en tu vida. Yo amo eso de Dios y millones de personas aún lo dicen. Entonces, creer que Dios no existe no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él ha hecho tantas cosas por nosotros y nos ha cambiado tanto el corazón que ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que todo lo que nos dice es para nuestro bien? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que nos ama de manera tan increíble que mandó a su Hijo a morir en la cruz? El no creer en Dios es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, y de hecho, si tú te das cuenta, los que no creen en Dios, los que se alejan de Dios, al final terminan teniendo resultados nefastos en sus vidas. Dios hoy quiere recordarte y tocar tu vida para recordarte que Él te ama, que Él existe y que Él está para ti. Nunca te he abandonado, siempre estaré para ti, te dice hoy Dios. Y mira lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y a mí me encanta eso porque hoy tú tienes la gran oportunidad de con Jesús llegar al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús está en tu corazón, Dios ya existe para ti. No importa lo que puedan decir, no importa cuánta basura, cuántas cosas puedan llegar de dardos a tu vida, Dios existe en ti porque Él mora en tu corazón y porque Él ha hecho cosas grandes en ti. Él ha hecho cosas grandes en ti porque antes eras algo terrible y hoy en día eres una bendición. Quizás hoy eres una cosa terrible, estás apenas empezando, quizás yo, pero más adelante llegaremos a una versión de nosotros que solamente será posible gracias a Dios. Entonces nos vamos dando cuenta que Dios nos ama. Y si estás en este lugar y viendo este video, por favor, di conmigo: Dios me ama. Y Dios me ama tanto que hoy me muestra a través de este video, a través de este mensaje, que el Señor está para mí, su presencia está para mí. Mucha gente puede fallar, muchas personas se pueden alejar, mucha gente puede negarlo, pero nunca podrán quitar lo que Jesús hizo en nuestro corazón y lo que está haciendo en nuestras vidas. Jamás perderemos en nuestro primer amor, porque el Señor siempre ha estado para nosotros. Y por último, termino con esta pregunta: ¿cómo podría amarme Dios si me prohíbe tanto? Hay veces pensamos que Dios nos prohíbe y nos prohíbe, que es un Dios de prohibiciones, de cárcel, y no nos damos cuenta que en realidad la cárcel está fuera de Dios. ¿Por qué? Porque afuera de Dios solamente hay adicciones, afuera de Dios solamente hay cosas que nos alejan, afuera de Dios solamente hay dolor. Pero hoy Dios quiere recordarnos que Él no nos prohíbe, sino que Él nos dice que no hagamos cosas. ¿Para qué? Para que no nos hagamos daño. Mira estas afirmaciones tan impresionantes. Dios te prohíbe o te dice que no hagas emborracharte. ¿Por qué? Porque el alcohol es un veneno para tu cerebro. Dios te quita cosas porque sabe que te van a hacer daño. Otra cosa, amistades y compañías. Dios te prohíbe, te quita amistades y compañías porque Dios escuchó conversaciones que tú nunca escuchaste y no te quiere cerca de esas personas. Dios te quita enojos desenfrenados porque no quiere que termines en la cárcel o termines roto. Dios nos prohíbe cosas no porque no nos ame, sino porque nos ama y sabe que al quitarnos esas cosas, nosotros vamos a poder llegar a nuestra mejor versión. Y mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:5. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe, pero Él te dice esto hoy para que resistas y tengas la certeza que aunque no hagas eso, Él tiene una jugada más. No puedo emborracharme, pues entonces no lo voy a hacer, voy a cuidar mi corazón y Dios va a darte cosas nuevas y Dios va a darte una manera de pensar diferente. Entonces, ya para terminar, ¿Dios ya no nos ama? No, Dios siempre nos ha amado. Dios siempre te ha amado, Dios siempre te amará, Dios siempre estará para ti. Todas esas mentiras que llegan a tu mente, recuerda que son de un enemigo que te quiere alejar de Él. Hoy el Señor te está diciendo a ti: yo estoy contigo, te amaré hasta el fin, yo estoy para ti. Y por último, termino con esta frase, y es: Dios te ama
aunque tu mente diga lo contrario. Uy, me encanta esto y lo voy a volver a repetir. Dios te ama aunque tu mente diga lo contrario. Dios te ama aunque las personas digan lo contrario. Dios te ama incluso cuando te alejas de Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará para ti. Que Dios te bendiga. Recuerda enviarle esta predicación y este mensaje a una persona más. Y sobre todo, recuerda que el Señor te ama, que hoy se han caído mentiras para que podamos entender que Él nos ama y que siempre, siempre va a estar con nosotros. Que Dios te bendiga.